Veïns i veïnes, cafeteres i cafeteros. Ara, fem un cafè. Cafè 402. 18. 18, que se nos va. Ja fa olor a l'aroma de cafè i també tenim avui el Pablo Rodríguez. Benvingut. Bona tarda, gràcies. La Raquel Pérez. Hola. I un servidor, l'Héctor Ribas. Recordeu que esteu a Ona Pau, al 96.6 de la FM de Barcelona i a onapau.cat. I si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes, al Facebook de Fem un Cafè i a l'Instagram de Cafeteros. A més, si voleu escoltar tots els programes, ho podeu fer a la plataforma iBooks i a l'Spotify de Fem un Cafè i també ho podeu fer a l'Spreaker de Ona Pau Barcelona. I si els voleu veure, ho podeu fer al YouTube de Fem un Cafè i també al Facebook de Ràdio Onda Paz. Però ja sabeu que ens agrada la màgia de la ràdio. Fem cafès diferents per a gent diversa. Molt bé. Benvingut. Benvingut, Bueno, benvingut ho farem en català. Que hem estat parlant abans de si fer-lo en castellà o en català. Estamos espesos hoy. A veure, Pablo Rodríguez, no és Pau Rodríguez. Rodríguez. Encara que viu a Vic, i això és molt greu, intentarem parlar en castellà per la facilitat de tots, inclús per la meva. Molt bé. Y para Raquel también. Exacto, sí, No, de hecho, de todos. Sí. Pérez tampoco es un apellido. Pérez. Pero no, sí. No te creas. Hoy descansamos un poco de, a Sí. lo mejor, hacer un idioma que no es el nuestro, pero... Sí. Oye, es que estoy un poquito espeso hoy, pero vamos bien. ¿Qué problema? Hace un año viniste, Un año por ya. estas fechas, y estuvimos hablando de tu testimonio y hablamos de iglesia. Muy bien. Y me gustaría tomar una segunda parte, aunque si estuviéramos en alguna plataforma estarían locos, un capítulo cada año. Pablo Rodríguez 2.0, ¿no? No, pero nos gusta hablar de muchos temas. Cafés diferentes para gente diversa, y hay gente que le gustará un tema. La semana pasada hablamos sobre fantasía, seguramente será un... ya Veremos las reacciones. Sí. A ver qué pasa. Y hoy queremos enfocarlo a iglesia, dar a conocer lo que es iglesia, aunque tuvimos un petit tastet la otra vez. No buscar una definición, pero buscar un concepto que pueda ayudar a entender lo que es iglesia, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, le estaba diciendo a Raquel antes, que esta mañana he ido con una persona y me decía, no, es que mi pastor me ha dicho que yo como los demás, sin hacer nada. Anda. Claro, eso me suena bastante, no sé, llama la atención porque una de las características que tiene y que veremos, ¿no? es que la iglesia es una iglesia viva. Claro. No es una iglesia que no vas de espectador, sino vas de actor, ¿no? En todo caso. Pero bueno... Sí, tanto. Es muy curiosa, o sea, esa frase da para mucho, ya esa frase da para un Es que programa. eso me lo ha dicho el pastor y automáticamente le diría el pastor o el líder de tu secta. ¿Sabes? O sea, Sí. no, porque... Sí. Que supongo que hay un fondo de tranquilo, no te vamos a lo mejor Claro. a quemar, pero deja una idea, bueno, No conocemos equivocada, incompleta. He pecado porque no conocemos el contexto, ¿no? Es esa persona... Sí. Claro, si acaba de llegar a la iglesia, viene quemado de otro lugar o lo que sea, necesita recibir y escuchar primero y
y estar por lo menos un tiempo X tranquilo, ¿no? ¿Ves? Como Recibiendo- como se nota que es pastor Exacto, y tal. No, yo estaba hablando recibiendo de y siendo restaurado Sí, y sanado y tal, ¿no? Pero si es miembro de su iglesia de hace años, al Y revés. sobre todo quizá la comparación, ¿no? Como los demás. Ya estás diciendo que los Claro, demás es no que están haciendo... es que es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Sí, sí, la Bueno, comparación. me precipita, pero no tanto. No. Eso es una secta. No, Vete de esa iglesia. Nada. No, entonces vamos a definir un poco, no definir, sino a conocer, ¿no? Sí, a No es dialogar tanto en esto. definir como conocer un poco. Iglesia no tanto como... A mí siempre me han enseñado, no, la iglesia no es una organización, ¿no? Es un organismo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, a mí me decían, no es una institución. ¿no? Vale. Que ya es otro grado más allá, ¿no? Es un ente. Entonces te quedas así todo loco, ¿no? Como, ¿Qué es eso? ¿qué es eso? Entre y salga Ente, luego, ¿no? ente y salga. Ente y no salga, sería. Sí, yo también, es verdad, cuando me decía ente, claro, yo era más jovencito y esos vocabularios tampoco hasta que no llegó alguien. Y es curioso porque la Iglesia Católica sí está como orgulloso de esa definición de institución, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. es curioso, unos intentando salirse de y los otros, pues... Claro. Sí, pero lo que podríamos ver es si realmente es una organización en base bíblica o es un organismo en base bíblica. Claro. No sé si podemos encontrar la solución a eso y que los nuestros cafeteros puedan trobar y decir, bueno, no, es algo que tiene que haber una jerarquía desde el principio o son cosas más independientes, más... Siempre hay una jerarquía, ¿no? Pero pienso que la jerarquía es más horizontal, más que vertical o piramidal, ¿no? O si es piramidal es al revés. Ah, vale. Invertida. Invertida. Es peligroso Sí, porque sí. se puede caer, ¿no? Sí, bueno, se puede caer. Pero sería en todo caso así, ¿no? Pensando sobre todo las palabras de Jesús, ¿no? El que quiere ser el primero será el servidor de todos. O no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esas cosas nos hacen pensar en una jerarquía, pero al revés, ¿no? O Jesús lavando los pies a los discípulos. Ya. ¿Qué es eso, no? Y a mí no me lo vas a lavar, ¿no? A ti también, todos tenéis que ser limpios, ¿no? Y lavados y empieza ahí el ejemplo, ¿no? Un amigo mío decía siempre que no se te olvide que somos palanganeros. Palanganero. Palanganeros, que estamos aquí para limpiar los pies a los demás, ¿no? Entonces la jerarquía, sí, pero desde abajo, ¿no? Desde el servicio, desde la... Hoy sí voy a hablar cosas de teología, para que no me regañen. Vale. Por si Te- acaso te algún regañaron, oyente Por si acaso algún oyente me no dice... se queda te satisfecho. regañaron la última Dice, vez, vaya. un poco, dice, eso no ha estudiado. En Filipenses capítulo 2 se habla de la kenosis de Jesús. Como, la kenosis es como Él se rebaja, como Él se pone por debajo, ¿no? Siendo igual a Dios, ¿no? Como Él se pone por debajo para servir a los demás. Entonces, su servicio, su ministerio es desde abajo hacia arriba, ¿no? Y las jerarquías en las iglesias normalmente son desde arriba hacia abajo. Incluso construimos las plataformas, cuanto más altas, mejor, ¿no? Y si tiene 1 metro y 4 Ya. escaleras para subir, pues ahí vamos, que veamos, se vea bien, ¿no? a todos así, ¿no? Y, Para ver quién se duerme. para ver quién se duerme, ¿no? Bueno. Ya, a mí me gusta al revés, me gusta como anfiteatro. Me gusta como estar abajo y que las gradas vayan hacia arriba. ¿Sabes? Que está guapo. Vale, yo estaba pensando, dices, vale, tú me estás hablando de Jesús, de Cristo, Sí. pero como ejemplo, ¿no? Sería Sí. como ejemplo. Pero claro, la iglesia en esa época, ¿podemos decir que estaba o fue más tarde? Bueno. Te he pillado. No me has pillado, pero pasa que también depende de quién nos escuche. Pues los reformados que también están de moda y todo esto, dicen que Israel en el Antiguo Testamento, que el pueblo ya es la iglesia, que la iglesia ha existido desde siempre. Vale. Entonces hay diferentes posturas, ¿no? La mía es que no existía desde antes. La mía es que Jesús le dice a Pedro sobre esta declaración que has hecho, es que voy a construir mi iglesia, ¿no? Y creo que a partir de ahí es cuando empieza esa construcción de la iglesia. Sí, quizá a lo mejor había como algo similar en cuanto a grupos de gente que tenía una misma fe, ¿no? Eso no era algo nuevo, Claro. pero sí que es verdad que algo nuevo sí empezaba. Sí. Y algo abierto no es el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios,
la iglesia abría un nuevo horizonte, o sea... Es totalmente diferente, sí. Había templos, sinagogas, ¿no? Ya. Estructuras y demás, pero lo que es iglesia, pienso que lo hemos reflejado ahí, ¿no? Creo que es a partir de esa declaración que Jesús empieza a construir lo que es su iglesia, y en Hechos del Espíritu Santo, ahí vemos cómo se desarrolla, cómo empieza a crecer la iglesia. Sí. Y luego las cartas pastorales de Pablo, al final enseñan, o sea, cómo debe ser la iglesia. Entonces, si ya era algo que existía, tampoco a lo mejor hacía falta definirlo. Y él lo define y explica y lo... ¿No? O sea, que decíais que a lo mejor en el anterior episodio habíais hablado de que la iglesia como familia, pero también hay como cuerpo, o sea, Pablo va hablando de qué es la iglesia. Y supongo porque no sabían lo que significaba realmente iglesia, porque era algo novedoso. Era Claro, algo había que nuevo. dar un concepto para asimilarlo. Acostumbrado, supongo, a esas estructuras que había, Claro. y esa jerarquización que también había. Hombre, en el pueblo de Dios entiendo que la jerarquía era diferente que lo que Pablo está planteando de cómo funciona una iglesia. Ahora cada uno es sacerdote, ¿no? Y, o sea, es que realmente es algo nuevo, era algo novedoso. Sí, totalmente. Entonces decimos que es organismo como algo vivo, ¿no? Sí, Porque- sí, va. Claro, en las organizaciones hay organismos dentro de la Sí, propia organización, sí, hay sí, un sí. organismo que se dedica a esto, que se dedica Sí. a lo de más allá. Quitando un poco la parte administrativa, ejecutiva, nos vamos a la parte más biológica, ¿no? El organismo como esa célula vivo, ¿no? sí, Como- algo y vivo, que va ¿no? modificándose, ¿no? O sea, no es estático, todas tienen que ser así, todas tienen que ser de la misma. Y que se divide sanamente para multiplicarse. Sí, ahí sería mi problema. No, en el sentido de... No, mi problema no, yo lo tengo todo No tengo asumido. pero, problemas. claro, el problema de este programa es que muchas veces no encontramos la persona que pueda ser la contrapartida en situaciones como esta, ¿no? Entonces ya digo, bueno, mi problema es ese, pero si tenemos una imagen de una iglesia católica que hay una jerarquización, hay el Papa, están los obispos, hay algo, y también hay un dictamen dominical de cuál es la lectura que se debe de hacer, Sí. cómo se debe hacer la Liturgia. doxología, cómo se tiene que hacer todo, algo cerrado. Resulta que en los protestantes eso no lo vemos, al contrario, cada uno hace lo que le da la gana. Sí, Más o menos. Sí, lo vemos. Más o menos, porque creo que como seres humanos somos expertos. Bueno, en este caso sí, concuerdo con lo que decía Calvino, ¿no? Que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y puede ser cualquier cosa, pero siempre veo que como seres humanos tenemos la como obsesión de idolatrar algo o a alguien. Y aunque estructuralmente o jerárquicamente o formalmente o institucionalmente no hay una persona, pero siempre hay personas que nosotros los colocamos en el lugar que no les corresponde, y si no lo dice tal persona, esto no es válido, ¿no? O si no pasa por el filtro de este ministerio, esto no, y de alguna forma vamos haciendo que esa persona sea la que está luego, como, sí. como el frente de esa jerarquía, ¿no? Que en verdad, pero en verdad no existe, ¿no? Pero siempre hay ciertos ministerios que se convierten en filtro para las iglesias, para los pastores, para los ministerios. Tú, por ejemplo, que eres pastor en la iglesia de Vic, Pastorcillo, sí. sobre todo en invierno, ¿a quién tienes por encima? Aquí tengo por encima Wow. Sí, a nivel jerárquico, claro. Pero Estamos hablando... preguntaza, ¿eh? a mi Claro. mujer y luego al vecino, al segundo, me muero el segundo. Entonces, No, pero es una preguntaza, sí. estamos Sí, está muy claro, me estás hablando de que idealizamos a alguien y tal. No, a quién tienes encima no significa que te mande a lo mejor, ¿no? Sí, Sino exacto. simplemente que lo tengas como referencia. sí, mira, una de las cosas que me encanta de estar en las asambleas de hermanos, o por lo menos en las de Cataluña, porque también la realidad fuera de Cataluña también es muy diferente, ¿eh? También, si hemos viajado un poquito, lo podemos comprobar, ¿no? Pero la ventaja, o como digo, que tenemos, o que en nuestro caso, es que
estamos en la denominación. Sí, denominación. Que dicen que movimiento, que no sé qué. Bueno, movimiento de hermanos en su momento. Sí, bueno, la denominación de las asambleas de hermanos. La ventaja que tenemos es que formamos parte de lo que es la coordinadora de asambleas de hermanos de Cataluña. Entonces, de alguna forma rendimos cuentas a ellos también, ¿no? O sea, podríamos decir que por encima está ellos. Yo sé que muchas iglesias de las asambleas de hermanos tal vez no tienen esto presente o no han dado también esa libertad. Como cada iglesia es independiente, ¿no? Pues no se da esta libertad. Pero a mí me gustaría que si se me va la olla, hubiera alguien ahí. Las asambleas de hermanos intervinieran y dijeran, ¿qué está pasando? ¿No? Y hubiera una intervención de algo, porque si no es lo que decimos, ¿no? Tú aquí sin hacer nada como las demás. Entonces, claro, esos pensamientos, esas cosas son peligrosas. Alguien tiene que regular eso, ¿no? O sea, pienso que es un poco el obedecer a Efesios 5, someteros los unos a los otros, por amor o en el amor del Señor. Sí. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Es que creo que es imposible intentar hacer iglesia sin una jerarquía, como decíamos, o sea, no, es imposible, es como un círculo cuadrado, o sea, es que es imposible, hay cosas que no se pueden hacer. Lo que sí que tenemos es que tener estructuras y jerarquías sanas y saludables, revisables, en constante compartirlas, ¿no? O sea, que creo que a lo mejor en contraposición con la Iglesia Católica quizá no hay esa, tampoco conozco mucho en profundidad, pero lo que se sabe un poco es que ya está de alguna manera institucionalizado. Sí, no hay opciones. O sea, esto es lo que hay y ya está, ¿no? Claro, como dice Raquel, tiene que haber una estructura. Es que es imposible. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Esa frase la hemos escuchado muchas veces. Dios no solo es un Dios de orden, sino que Dios es un Dios ordenado. Y lo mismo, si queremos ser ese reflejo de lo que es Dios, pues también tiene que haber un orden en las cosas que hacemos, ¿no? Y hay que revisar ese orden, porque a veces también es eso, nos han dicho que las cosas son así, claro. Y no, eso tampoco es orden, porque tenga muchos años de trayectoria un formato, no tiene por qué ser el orden. Entonces es como, hay un orden revisable, pero lo hay. Es que un orden no puede ser un ostracismo, ¿no? Y esto es así se hace siempre, no se puede cambiar, no se puede mover. Sí. Bueno, yo siempre me he basado en Romanos 12.2, que me encanta, ¿no? El renovarse, ¿no? La Reforma dijo Iglesia reformata, constantemente siempre, reformada, o sea, basado supongo que en Romanos 12.2, que habla de que el cristiano se debe de renovar día a día, ¿no? Que a veces nos cuesta, ¿no? Eso de renovarnos. Si tienes que renovar una cocina o algo, una cosa, te lo piensas dos veces por todo el follón que va a haber, ¿no? Y quizás nos pasa un poco también a nosotros lo mismo, ¿no? O sea, sabes la situación que tienes y que tienes que cambiar, pero que nos cuesta mucho. Pienso que nos tenemos que estar siempre autoevaluando. Autoexaminando por un lado, pero autoevaluando por otro. Y viendo qué cosas estamos haciendo bien, porque hacemos cosas muy bien. Y excelentes, increíbles, ¿no? Y hacemos cosas que nos dan tan bien, y hacemos cosas que están fatal. Entonces, bueno, ¿qué está funcionando? Y que es bíblico, porque puede ser que algo funcione y no sea bíblico. Entonces, ¿qué funciona? ¿Qué es bíblico? ¿Qué responde a lo que Dios quiere para la iglesia? Sigamos haciéndolo, potenciemos eso y todo. ¿Qué estamos haciendo que nos estamos desviando un poco? Hay que volver otra vez al camino, ¿verdad? Y a veces pienso, ¿y hay tiempo para hacer eso? Porque, claro, nosotros partimos de esto, de cada uno. O sea, tú eres pastor concretamente de la iglesia de Vic, pero claro, luego es eso, revisas también a lo mejor la parte de la coordinadora y vas haciendo como lentes cada vez más grandes, porque la iglesia al final tienes una iglesia, ¿no? De no sé cuándo se puede empezar a decir que algo es iglesia, ¿no? Que también podríamos ver eso, ¿no? ¿Cuándo se puede empezar a decir que algo es iglesia? Pero claro, vas haciéndolo más grande y dices, tengo la capacidad o el tiempo para... porque la iglesia es muy grande. Ya. Sí. No sé si vas a contestar. ¿Qué piensas de eso? O sea, si alguien te viniera a tu iglesia y dice 2, 3, 15, 500, o sea, ¿qué convierte de personas? De o sea, personas. Sí, Vale, ¿qué hace? Vale. ¿Qué lo diferencia de Vale. o cuándo se empieza a ser iglesia? Ya. ¿Qué hace que una iglesia sea iglesia?
Puede ser cuando hay un grupo de discípulos ya, ¿no? Y que quiere alcanzar a otros, que tienen un objetivo en común, que quieren reunirse para hacer la diferencia en la comunidad donde están. Ya podría empezarse a hablar de una iglesia. Si quieres hablar de números, yo diría que con unos 15 es suficiente, o menos, incluso hasta 7, 8, para empezar, ¿no? Sí. Para lo que sería empezar una iglesia, ¿no? Sería... Bueno, lo de Mateo 18, de donde estén 2 o 3 reunidos, no tiene que ver con esto. ¿No? Eso es otra cosa. Eso es o sea, Dios está siempre, estés tú solo. Sí, no, desde luego. Vayan 5, vayan 10, ¿no? Sí. Pero ahí Mateo 18 está diciendo, cuando haya una trifulca, una pelea y tal, recuerda que entre los dos ahí estoy yo también en el medio, ¿no? El contexto del perdón, sí. Sí, el contexto del perdón, exactamente. Pero hay mucha gente que empieza así los domingos, ¿no? No ve a casi nadie en las sillas sentados o en los bancos o lo que sea. Y bueno, somos pocos, pero donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor, ¿no? Y empiezan ya con ese piloto automático que tenemos ahí puesto, ¿no? Pero pienso que iglesia es eso, es un grupo de personas que tiene un objetivo. Pues de eso quería yo hablar, porque le iba a introducir con la jerarquía, que hace falta, entre comillas, una jerarquía, aunque sea horizontal, y ya añadiendo también este plus que habéis añadido de numerología, el hecho de cuál debería de ser la visión o misión de la Iglesia, ¿no? Supongo que ahí entraría, o sea, en el momento que tú decides hacer algo, tienes que organizarte. Entonces ya tenemos ahí la organización, ¿no? Exacto. Porque tienes que saber los recursos que tienes y saberlos administrar correctamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la visión o la misión de la Iglesia? Nosotros empezamos haciendo un proyecto de iglesia. Un proyecto es algo que tú es algo que tú sueñas, es algo que tú escribes y defines. Y es donde pones objetivos, metas, valores también, cosas que tú quieres llegar a cumplir o alcanzar, ¿no? Pero en sí, ¿qué debería de hacer una iglesia? Eso sí que me gusta mucho, como habla acerca de la comunidad de creyentes en Hechos capítulo 2, y habla de los diferentes ministerios, ¿no? Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración, y luego dice, estaban juntos y tenían todo en común, y no dejaban de reunirse en el templo, dicen, ni un solo día, de casa en casa, partían el pan, compartían la comida con alegría, generosidad, había alabanza, disfrutaban de la estimación general del pueblo. Esto es muy interesante también, muy ¿no? Interesante. Sí. Siempre vamos a ser perseguidos como iglesia, siempre vamos a ser... pues eso, perseguidos por causa de Cristo, pero eso no quiere decir que tenemos que ser odiados por todo el mundo. La iglesia tiene que ser algo que la gente desee y anhele. Hace poco tuvimos una entrevista en el Museo de Arte Medieval de Vic y les hice... quieren hacer como una exposición acerca de las iglesias y las creencias que hay en Vic y todo. Y acerca quieren darse como ser más relevante el museo y todo, ¿no? Entonces les dije, ¿queréis que os haga una pregunta que es la que nos hacemos nosotros como iglesia? Les digo, si el Museo de Arte Medieval cierra hoy, ¿a la gente le importaría o no? Entonces, si la iglesia hoy, nuestra iglesia, la iglesia local, cierra puertas, baja persiana, como quieras llamarlo, ¿la gente del barrio se daría cuenta? ¿O seguiría la gente igual? Entonces, creo que eso nos sirve como punto de partida para ver qué es lo que tenemos que hacer como iglesia. Porque queremos ser relevantes en el lugar donde estamos, ¿verdad? Sí. Y revelantes también. Revelar a Cristo. También. Pero queremos hacer eso, ¿no? Y entonces tenemos que afectar al barrio donde estamos, a la sociedad, lo que dice aquí, ¿no? Disfrutaban de la estimación general del pueblo en general, ¿no? Siempre hay gente que no está de acuerdo. Sí. Y cada día el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Buenísimo. Una de las cosas que ha tenido siempre la Iglesia protestante evangélica es precisamente, no ahora, bueno, ahora también dentro de la obra social de España, es casi más fuerte, o sea, es más fuerte que la Cruz Roja y que Cáritas. Sí. ¿La evangélica? La evangélica. Oh, wow. Sí. Es mucho más fuerte. La cuestión es que Cruz Roja es
una entidad, Conocida, sí, claro. Cáritas es otra, y nosotros tenemos, bueno, Cáritas diocesana. diocesana. Entonces, Sí. pero como entidad, como ayuda social, como obra social, estamos o están teniendo una relevancia importante, ¿no? De ayuda de todo tipo, tanto de ropa como de alimento, como de todo, ¿no? Hoy estaba leyendo un estudio precisamente esta mañana acerca de eso, que decía que las personas que leen la Biblia, ¿lo has leído también? Sí, bueno, he leído el titular y no me ha dado tiempo a leerlo, pero sí. Que leen la Biblia y que asisten a la iglesia. Que leen la Biblia una vez a la semana. Una vez a la semana. Una vez a la Una semana. a la semana. Y asisten a la iglesia con regularidad. Dice que son un 11% más generosos que la media. Que es un 2%. Que es un 2%. Pues imagínate si leyéramos todos los días. Sí. Hombre, cuando vinieron los primeros misioneros aquí, que me parece que lo comentamos también en su momento en un programa, lo primero que hacían eran escuelas, alfabetizar, y luego también empezaron con los hospitales, pero sí, esa generosidad o esa preocupación, más que generosidad, ¿no? Es una preocupación que también, evidentemente, claro, sí. la preocupación por el otro, ¿no? Por el prójimo, ¿no? Que es el que se ve, que vemos reflejado en la Biblia, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Primero ama a tu prójimo. O sea, ¿qué podemos hacer en la ciudad o en el barrio de parte de Cristo que no estén haciendo los demás? Y que pueda decir, esto lo hacemos por esto. Pero, ¿Qué cosas, eh? Sí, además, a nivel interno, ya aprovecho también este paréntesis, a nivel interno, la Iglesia es un organismo de formación social también. Sí, sí. O sea, el tener relaciones niños, jóvenes, con gente mayor, relacionarse, saber estar con ellos, hablar en público, leer la Biblia te da un vocabulario mucho más amplio que cualquier otro. O sea, cualquier niño hoy en día que va a la iglesia y el que no va a la iglesia, hoy en día vas al colegio y los maestros lo saben. Sí. Lo saben. Entonces, ya fuera también de lo que es familia y todo eso, o sea, es un remanso en el cual la educación social, emocional incluso, es un buen sitio para poder estar. Creo que llegará un momento, no sé si es profecía, pero creo que llegará un momento tal vez peligroso para las iglesias cuando los ayuntamientos y las autoridades se den cuenta del beneficio que pueden obtener a través de una alianza con la iglesia evangélica. Creo que ese será un momento peligroso para la historia de nuestra iglesia en España o en Cataluña. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, ¿cuántas personas salen de las adicciones a través de programas de la iglesia? Sí. O a través de ser atendidos en la iglesia. ¿Cuántas personas salen de la pobreza por la atención que reciben en la iglesia? ¿Cuántas personas que están indocumentadas son recibidas por personas de la iglesia y se les van dando trabajos y cosas para ir ellos superándose hasta el momento en el que pueden obtener, por ejemplo, definitivamente sus documentos o ser regularizado etcétera, ¿no? Entonces, la función social, espiritual, económica, de comunidad que hace la iglesia es enorme. Lo que pasa es que siempre estamos como con el miedo, ¿no? Y creo que cuando se nos quite también esa vergüenza de compartir, nos han hecho mucho daño las etiquetas, los nombres, los reportajes de las televisiones, las cosas que siempre están perjudicando, ¿no? a eso, porque ahora hasta uno tiene miedo de decir, soy cristiano evangélico. Uy, cuidado, ¿no? Con eso. Si dices, soy protestante, peor, ¿no? Además, mentira, porque no protestamos de nada. De ¿no? nada. Nos hemos olvidado de eso, nos el hemos olvidado. protestantismo se ha acabado. Nos reivindicamos. Sí, entonces, bueno, creo que por ahí va un poquito la... Sí, y creo que también hay que esto lo hemos hablado alguna vez también, desvincular el iglesia con el domingo. O sea, creo que tenemos que salir para que realmente sea un organismo, para que realmente sea algo vivo, para que tenga relevancia en tu vecindario, tiene que salir del domingo y de las cuatro paredes. Pero creo que es una idea que está muy integrada. Y creo que para que salga esa idea de nuestra cabeza, no se puede conseguir solo con predicaciones acerca de qué es la iglesia, sino se tiene que
demostrar con cómo lo pongo a la práctica el ser iglesia, Claro. ¿no? La praxis, que quizá nos falta como iglesia, ¿no? Que se logra en cosas sociales, ¿no? pero creo que aún queda mucha gente que no ha entendido la visión de reino, sino que es como, sí, yo voy a la iglesia, ¿no? Pero es como, no, es mucho más que... ¿Qué pasa? Que no cambiamos hasta que no somos quebrantados profundamente, ¿no? Hasta que no estamos ya en lo más roto y en lo más bajo, no se produce un cambio o no se ve la necesidad de un cambio. ¿Cómo se cambia el concepto? Parece que todo nos pasa a nosotros, ¿no? Pero en Vic, ¿no? ¿Cómo se cambia el concepto de que la iglesia no son las paredes? Pues mira, hace un año que no tenemos local. Entonces, Dios nos ha dicho, la iglesia son las personas. Sí, sí. O sea, eso ya creo que todos lo entendemos Claro. perfectamente. Ya todo el mundo sabe que la iglesia Lo has no es... experimentado. ya lo hemos experimentado, no es un local, somos las personas, ¿no? Entonces ahora estamos en el siguiente paso, vale, Señor, ya lo hemos aprendido, ahora queremos el local para poder... Sí, pero eso, por ejemplo, en la pandemia se dijo mucho, ¿no? Sí, Aprendimos a no ir al local, a no Pero ir creo que- al culto, Ya se ha olvidado la Pero pandemia, ya. conectando eso con lo que decías tú antes de lo de Calvino, ¿no? De que al final somos una fábrica de ídolos, creo que Zoom se convirtió en iglesia. O sea, si no me conecto y abro mi portátil, no hay iglesia, ¿no? Entonces, al final volvíamos a estar un poco en lo mismo, ¿no? Creo que de alguna manera nos sirvió para experimentar que no era la iglesia las cuatro paredes. Sí. Pero el que no quiere verlo, o sea, creo que es un concepto que lo tienes que experimentar. Y me ha encantado lo de quebrantarte, o sea, y creo que no necesitas un pastor que te lo diga, o sea, es una idea que el Espíritu Santo te va a enseñar, ¿no? Sí. O sea, en tu intimidad con Él. O sea, no es una gran enseñanza el que la iglesia es mucho más que las cuatro paredes. Entonces, a veces parece que hay que hacer como un máster y es como, es el ABC del Pero está como en el cristiano. ADN ya de las Sí. personas, de la sociedad. Ya no digo ni de los evangélicos. Tú preguntas a la gente qué es una iglesia en la calle, a cualquier Ya, persona, sí. y aquí te va a señalar la Sagrada Familia, ¿no? Que es lo que está más cerca, pero sí. ¿qué es una iglesia? Para ellos la iglesia es un lugar, es un edificio. Sí, sí. Y eso lo sabe una persona que no es religiosa. Entonces, si hasta ellos lo tienen inculcado, tenemos que arrancar eso de nuestro corazón realmente y decir, no, esto no es así. Y ver las características, que es lo que... Y quizá a lo mejor podemos Sí. conectarlo con... Sí, no, yo estaba pensando ahora en el otro versículo que habla que somos templo del Espíritu, ¿no? Sí. Somos, entre comillas, iglesia, ¿no? Somos iglesia a nivel personal. Sí, sí, Y también. estamos transmitiendo todo eso, ¿no? Bueno, sí, vamos... No, y más que nada también porque hay, como decíamos, ¿no? En la iglesia protestante evangélica, ¿no? Hay muchos tipos, ¿no? Y a veces podríamos decir, pues iglesia es que lo de la alabanza, ¿o no? Sí. ¿Qué características? Exacto, sí, lo que íbamos a hacer ahora es esas características que son las que has mencionado ahora en Hechos 2, 42. 2:42, Adelante, sí. De lo que sería iglesia, y que luego, bueno, se ve el fruto, ¿no? Se ve el hecho. Enseñanza, comunión, Sí, oración, partimiento del pan. sí. Te voy con otro de griego. Vale. Otra palabra. Yogur. Sí, sí, Oikos, ¿no? por lo que te puedan decir. Por lo que me pueden decir. No, es que me gusta mucho esa palabra. No se usa, pero bueno. Es la palabra alelon, que significa los unos a los otros. Aleluya, es verdad. Y hay 59 en la Biblia, ¿no? Los unos a los otros. Entonces, la iglesia es algo que se vive en comunidad, con otras personas que están rotas igual que tú, y que necesitan a Cristo, que necesitan ser sanadas, que necesitan tener esa... dejar vaciarse de uno mismo y ser lleno del Espíritu y vivir en lo que Él nos dice, ¿no? En ese fuego. Y ¿cómo vives eso si no estás conectado a una comunidad, si no estás en una iglesia? ¿Verdad? Cuando dice honrad a vuestros pastores, y si no hay pastor, ya no estás siendo bíblico, ya no estás cumpliendo lo que dice la palabra, ¿no? Ya. Entonces necesitamos una estructura mínima, ¿verdad? Que haya un pastor, que haya una persona que instruya, que enseñe la palabra a los demás, que sea maestro, ¿no? Por lo menos. Sí, 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 sí. Algo así, ¿no? para empezar, y a partir de ahí creo que se van formando diferentes
diferentes ministerios también, ¿no? Lo decía porque últimamente veo iglesias que se centran mucho en, por ejemplo, la enseñanza, o se centran mucho en la parte misional o la parte evangelística, que no es lo mismo. ¿Cuál sería, no sé, dónde estaría el equilibrio en eso? ¿Cuáles serían las prioritarias? Si tienes tu opinión sobre cuál sería la prioritaria, que no necesariamente, o sea, estamos hablando, a veces cuando pensamos, bueno, a nivel personal también, o sea, tú tienes que pensar cuáles son las prioritarias para que todo tiene su proceso. Entonces hay una prioridad ahí para llegar a evangelizar, para llegar a los demás tienes que tener un conocimiento previo, ¿no? Quizás la enseñanza es uno de los requisitos indispensables, pienso yo, como de los prioritarios, ¿no? O la oración, no sé, ¿no? Es complicado, ¿no? Lo que a veces queremos poner escalas y a lo mejor no es necesario una escala, es simplemente... Sí, diría que no es necesario, pero si quieres destacar algo, diría que la oración. La oración llevada a la intimidad con Dios. La oración, la intimidad con Dios, el Espíritu Santo, revelándote su palabra, abriéndote los ojos para que puedas entender y ver, ser instruido. Creo que iría por ahí, ¿no? Me gusta ver cuántas veces Jesús, antes de hacer cosas, bueno, todo lo que hizo es importante, ¿no? No voy a decir herejías aquí ahora también, ¿no? Pero antes de hacer cosas, vamos a decir, significativas, o que tal vez sobresalen más que otras, se apartaba a orar. Y de repente cuando no estaba y lo buscaban, se había ido al monte a orar, ¿no? O el huerto de Getsemaní era uno de sus lugares para orar, no solamente antes del momento de la cruz y de ser entregado, sino él acostumbraba a ir por ese lugar, ese monte o ese jardín a orar. Entonces, apartarte para orar, ser lleno de Cristo, ser lleno de Él, de su Espíritu, para que tú puedas compartir con otros. Claro. El otro día alguien me decía algo acerca de esto, y yo le dije, yo quiero ser como Moisés, pero en el sentido de encerrarme en mi tienda de reunión y que cuando salga yo refleje tanto a Cristo que moleste a los demás y me tenga que cubrir, ¿no? Es decir, ese es el nivel de intimidad que quiero con Dios. Y eso creo que se consigue en oración, se consigue sirviendo a los otros, se consigue predicando su palabra, se consigue... ¿Cómo se consigue? Consolando a alguien. Sí, ¿cómo se consigue? Porque orar puede ser lo más fácil, ¿no? O sea... ¿O no? Sí, no, a nivel práctico... Sí. Tengo que estudiar, tengo que enseñanza, bueno, hay que estudiar, hay que leer la Biblia, hay que entenderlo. Quizás lo más fácil es apartarte y orar, ¿no? Pero eso es casi complicado, ¿no? Buscar un momento adecuado para poder así encontrar esa relación. Sí, hay que hacerlo. Mira, hace poquito nos ofrecieron el pastorado de una iglesia y nos preguntaron por nuestros estudios, por los títulos que habíamos conseguido, nos preguntaron por los ministerios en los que estábamos involucrados y todo. Y cuando nos estaban haciendo como entrevista, les dije, nos habéis preguntado de todo, pero no me habéis preguntado cuánto tiempo dedico yo a orar. Y eso es lo más importante. ¿De qué sirve un cartón ahí colgado en la pared, aunque sea un doctorado de lo que sea? Es que diría que, a lo mejor esto sí que es un poco bestia, pero que eso cualquiera se lo puede sacar. Ya. Sí. Te aplicas y bien te encierras ahí a estudiar todo, pasas los exámenes, materias, tal. Y eso cualquiera lo puede tener un título de teología, ¿no? O algo así. Sí, ahora cuando decías esto me hace pensar, la iglesia es algo que por un lado cualquiera podría reproducir, o sea, el formato, y a veces lo hemos visto, ¿no? Como iglesias son calcomanías de otro lugar, ¿no? O sea, se puede reproducir y se puede imitar las prácticas fácilmente, o sea, entonces tiene que haber algo realmente que defina a las iglesias, o sea, características comunes repetibles, porque si no, no tendríamos las cartas de Pablo y tal, pero a la vez algo que la haga, que tenga una identidad propia, ¿no? Entonces sí, tiene que haber alabanza, tiene que haber
misión, tiene que haber evangelismo, pero luego tiene que haber características personales como lo que decías, ¿no? De Vic tiene seguramente sus características personales con su contexto, ¿no? Ahí. Sí. Que vienen muy definidas por nosotros. Exacto, por vuestras heridas, por vuestra historia, por vuestros sueños. Ahí creo que es donde el liderazgo influye, ¿no? En ese sentido, el pastorado. Sí, bueno, a ver, siempre he dicho que una iglesia no deja de reflejar el carácter del pastorado. O sea, un poco así, si un pastor o consejo que tengáis o lo que sea, preocupado por esto, preocupado por lo otro, la iglesia, en parte mimetismo, lo que sea, o si no es mimetismo, pues sin imitación, pues hace lo mismo y se crea todo ese ambiente, ¿no? Sí, bueno, aunque a veces te sueltan bombas, ¿no? Como la que os voy a soltar ahora, que me dijeron una vez, cada iglesia tiene el pastor que se merece. Ah, bueno. Eso también lo he oído yo, sí. Entonces... ¡Wow! Es una bombita para pensarla. Para pensar un poco. Esto se puede coger de muchas maneras. Claro, también, ¿no? por eso, depende de lo que tú estés viviendo, pues... Como pastor de Vic, a la hora de programar, de crear, porque claro, queremos conocer un poco Iglesia, ¿no? Sí. Hemos hablado mucho de parte de la Iglesia, pero de funcionamiento. Ahora hablamos de funcionamiento. ¿Cómo pondrías o cómo ponéis en práctica todas esas facetas o esas características que hemos visto de oración, de enseñanza, de predicación? Sí, pues mira, usando pobrecito al hermano o hermana que te ha dicho eso esta mañana, de lo del pastor y quietecito y tal, en nuestro caso es al revés, tratamos de que el máximo número de personas estén involucradas en algún ministerio. No porque estén ocupadas en hacer algo, sino porque son necesarias. Es necesario que todos estemos involucrados haciendo algo en la iglesia. Sí. Entonces, hay diferentes grupos de trabajo. Hay un equipo de bienvenida, hay un equipo de cafetería, hay un equipo de visitación a las personas enfermas o que necesitan. Hay un grupo de oración por WhatsApp, aparte de la reunión de oración que tenemos el martes. El martes tenemos un grupo de estudio bastante amplio, somos unas 40 personas más o menos cada martes. Entonces, estamos en un punto de la iglesia en el que tenemos una persona que es experta en la iglesia en grupos pequeños, ha estudiado con Max Lucado el tema de los grupos pequeños y todo, y ya el año pasado, cuando éramos 100 y algo, me dijo, hay que empezar a ver este tema. Ahora rondamos las 180, 200 personas, y entonces me ha dicho, no, ahora ya está urgente la cosa de establecer grupos pequeños o células, grupos de conexión, como le quieres llamar, ¿no? Sí. Para poder alcanzar a más personas, ¿no? En ese sentido. En las oficinas no tenemos local y en las oficinas no cabemos. Ya, claro. El martes pasado, por ejemplo, había gente fuera ya de la oficina. Entonces ya no, hay que pensar algo y hay que hacer algo, ¿no? Pero creo que la organización, así por grupos, creo que es como mejor funciona. Que cada uno sepa lo que está haciendo, por qué lo hace y para quién lo hace, y la visión que tenemos como iglesia. Nuestra visión es muy fácil y muy sencilla. Queremos ser una fuente de esperanza, amor y refugio. Y una de las cosas que decimos muchas veces es que ¿quién va a un refugio? Todo el que quiere protegerse de algo, ¿no? Si hay un bombardeo, por ejemplo, te metes al refugio. Y cuando entran en el refugio médicos, doctores, barrenderos, profesores, amas o amos de casa, cocineros, lo que sea, todos son iguales dentro del refugio, ¿no? Sí. Todos están dentro del refugio por el mismo motivo. Entonces no hay nadie más grande en el refugio, ni mayor. Todos somos iguales dentro del refugio, pero no todos tenemos la misma función. Entonces, como han entrado médicos, cocineros, etcétera, vale, pues tú eres médico, pues tú vas a hacer de médico. Tú eres cocinero, tú vas a hacer la comida para todos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los más simpáticos? Los que están en el equipo de bienvenida. Sí, la gente más alegre, que le pasan cosas como a los demás, que no son hipócritas y que no están fingiendo y cuando están mal, pero la gente que ya te dan ganas de ir a darle un abrazo, que dices, este tío, ¿qué pasada? O esta mujer, o este hombre, lo que sea, ¿no? Entonces, pues eso está ahí, ¿no? Entonces, funciona como vemos en el libro de los Hechos, reconociendo los dones de las personas y potenciando
ese don, ¿no? Entonces, siempre lo hemos dicho, funcionamos por dones. Para nosotros esas cuestiones de que si la mujer aquí, no sé qué, todas esas cosas, no, todo eso son mochilas que lleva otra gente que no las queremos. La iglesia tiene que funcionar por dones, eso es lo que vemos en la palabra. Entonces, si tienes el don de predicar, vas a predicar. Si tienes el don de enseñar, enseñas. Si tienes el don de hospitalidad, si tienes el don de generosidad, si tienes el don de recibir, pues así es como creo que así es como estamos organizados nosotros. Sí. Así es como no es perfecta la iglesia, ni mucho menos. No, soy pero la el gente pastor se yo, siente... entonces... pero la gente seguramente se siente... no, o sea, que forma parte, ¿no? Y que no es a lo mejor usada para algo, sino que es protegida, como dices tú, ¿no? Sí. Porque a veces la iglesia no ha sido un lugar de protección, Exacto. sino ha sido de algo que me tienes que dar, ¿no? Los únicos que están un poquito quemados, un poquito ahora, son los que cada domingo están haciendo la carga y descarga. ¿Vale? Ir a las oficinas, cargar la furgoneta Claro, con todo el equipo de audio, Claro. la batería, Al no tener los local. micros, el bajo, los instrumentos, el púlpito, los pies de los altavoces, los monitores, todo lo que se usa para el domingo, y llegar al punto y descargarlo todo y montarlo todo. Y luego descargarlo. Y luego desmontarlo todo, desmontarle. volver a cargar la furgoneta, volver a llegar a las oficinas. Sí, yo a ese esos grupo también les tengo una medallita puesta porque... Ese grupo lo veo que están un poquito más quemado. Más quemado, pero igual, como hemos visto esa necesidad, pues va saliendo también gente voluntaria que dice, no, este domingo voy yo, este domingo... Nos falta organizar eso un poquito más. También tengo que decir que yo he ido a cargar y descargar todos los días. Desde hace un año yo he ido todos los días que se carga y se descarga. Sí. Entonces, creo que lo dijimos la otra vez. Mi padre decía esto, ¿no? El pastor tiene que oler a oveja. No sé si lo conté eso la otra vez. Sí, ¿no? me suena... Y además decía, y no a despacho. Entonces, se tiene que notar que has estado en el despacho, que lees, que aprendes, que te llenas del Señor, de su palabra, de pensamientos de otros, ¿no? Tantos libros que hay tan buenos, ¿no? Y adquirir esa sabiduría, si quieres decirlo de esa manera, o conocimiento, ¿no? Porque la sabiduría sería cómo aplicas eso que después conoces, pero el pastor tiene que estar involucrado en todo. Ahora llega un momento en el que la propia gente dice, porque la iglesia hemos empezado 7 personas, más Dulce y yo 9, ¿no? Entonces al principio estás haciendo de todo, haces todo, llegas, enciendes las luces, el ventilador, el ordenador, enchufas, lo que sea, haces todo, ¿no? Sí. Entonces, nuestro carácter no es de acaparar y querer hacerlo todo, ni mucho menos. Al revés, ¿no? Queremos delegar autoridad, no delegar faenitas y cosas, y tú haces esto así, no. Sí, claro. Tú te delego este ministerio y tú ves cómo te lo montas y cómo lo haces sin perder de vista el objetivo y la visión que es esta, ¿no? Pero dentro de eso pues hay la libertad para que cada uno actúe como quiera. Y ahora misma gente de la iglesia que está diciendo, no puede ser que tú estés yendo a cargar el domingo, luego estás reventado ahí en el momento de predicar. Digo, no, tranquilo que no me reviento, pero sí me reviento. Entonces... Bueno, hay que decir también que todas estas características que has dicho, cómo estáis organizados sí. y muchas iglesias las hay también, en el sentido de que no se piense que somos o que son diferentes, ¿no? Seguramente habrá matices y habrá diferencias y tal, pero en sí hay alegría por parte de la iglesia de que venga gente y gente no creyente y que pueda meterse dentro, y si tiene problemas seguramente vas a encontrar ese consuelo, esa ayuda. O sea, muchas veces es estar al lado tuyo en un momento difícil, no hace falta decir ni hacer nada más que estar allí, ¿no? Entonces, bueno, que sepas que no solamente la iglesia de Vic, porque a lo mejor tienes 70 kilómetros para ir, no hace falta que vayas a no. Pero bueno, si estás cerca, adelante. Que hay comunidades sanas. Claro, o sea, que sí, hay un montón. Es que al final yo creo que un poco todo lo que estabas diciendo parte de la base de amar a las personas y cuidarlas. Sí. Y de ahí vas diseñando y organizándote cómo llevo a cabo este principio, este valor que tenemos como iglesia, ¿no? Decías, queremos ser una fuente de esperanza, ¿no? Al final de ahí nacen cómo lo vamos a llevar a la práctica, ¿no? Y yo creo que también, ¿no? Como decís, hay muchas comunidades sanas, y si hay gente que nos escucha, que no sienta como, ¡buah!
qué bonita es esa comunidad, ¿no? Yo no voy a encontrar eso. No, sí, o sea, No, hay muchas, el Señor hay muchas, sí. ama tanto a su pueblo que va tanto a que sí. proveerte de una comunidad Yo he sana. ido a comunidades Sí, que, sí. que ahora ya tienen su local, pero antes no tenían el local, que estaban dando vueltas por ahí, como en vuestro caso, ¿no? Y estaban en sitios estratégicos, turísticos y tal, Sí. entonces entraban y yo recuerdo que el pastor, el que estaba ahí en ese momento, decía, oye, que no hace falta que vengas aquí, allí donde Ajá. vivas, porque claro, es un sitio muy de turista, Claro, pero no claro. necesariamente tienes que vivir allí. Claro. Donde vivas, busca una iglesia. Sí. Busca una iglesia. Sí, sí, Dios es tan bueno y tan misericordioso que en cada lugar hay una iglesia que tú puedes encontrar en la que formar parte, que sea una iglesia sana. Como decimos, hay matices, habrá cosas que te gustarán más, que te gustarán menos, pero la iglesia no la formamos la gente que queremos satisfacer nuestros deseos personales. Queremos satisfacer de alguna forma lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Queremos glorificarle a Él, que es dar gloria a su nombre. Queremos que a Dios le guste lo que hacemos, ¿verdad? Yo hay una cosa que últimamente me viene mucho en la cabeza, es el hecho de, se presenta muchas veces la palabra como al cristiano, como a la persona, como un árbol, ¿no? Un árbol, Salmo 1, pero también habla que tenéis que dar fruto y tal, Sí. ¿no? Claro, cuando piensas en dar fruto, o dar fruto, no piensas en ti. Claro. Porque el fruto no es para ti, Ajá. el fruto es para los demás. Por lo tanto, lo que sí que te tienes que alimentar correctamente para que ese fruto surja, pero que el resultado debe ser la satisfacción o la bendición de que realmente estás en el sitio correcto, ¿no? Pero es para los demás, no es para ti. Sí. Y lo que más duele de eso es la poda. Sí, bueno, sí. Pero me gusta, como dice en Juan 15, ¿no? Que Dios lo hace y nos poda para que demos más fruto. No dice que poda al que no da fruto. Dice que al que da fruto lo poda para que dé más fruto, ¿no? Y eso es interesante, a veces lo perdemos de vista, pero ojalá que todas las iglesias estén siendo podadas por el Señor para dar ese fruto aún mejor. A mí me pasó con este texto, durante mucho tiempo le tuve bastante como temor, ¿no? O sea, como la poda, como algo negativo, como algo doloroso, como algo, no sé, porque creo que incluso después de ese texto habla, ¿no? De ser arrojado Sí, al que fuego, no- ¿no? exacto, Porque y dice no que sé- no da fruto, Sí. lo corta y lo arroja al fuego. Y quizá yo venía de un contexto de una comunidad que a lo mejor enfatizaba mucho la parte conductual, ¿no? Y yo veía que a lo mejor no generaba frutos como se esperaría que... Y creo que le tenía bastante temor a ese texto. Y fue muy bonito porque en una siguiente lectura, ya más adulta, y con muy poca esperanza hacia ese texto, pero el Señor cambió su imagen como si fuese realmente unos dibujos animados, ¿no? Yo veía un leñador, ¿no? Que cortaba y tiraba al fuego, ¿no? Pero como airado, como enfadado, y Dios lo giró a un como jardinero que miraba su huerto y veía, o sea, con cuidado, no voy a cortar esta ramita, lo voy a quitar esta planta que está mal, no, como con mucho más cuidado, con ganas de que ese jardín se viese bien cuidado, ¿no? No tanto como Claro, no quiere destrozar el jardín. Ujú. Él quiere que el jardín sea el mejor de todos. Exacto. Y va a El ir más bonito. tocando, sí, y irá quitando hierbas y no sé, creo que Dios hace eso con nuestras comunidades, comunidades imperfectas, pero que las va a ir... Sí, matizamos siempre imperfectas, Sí, Sí. porque no somos perfectos. Y Un- ni el liderazgo, Ni buscar algo ideal. No sé cómo se le diría a los feligreses, ¿no? pero La Grey. la creí. Anatomía de Grey. Bueno, no pasa nada. Lo dejamos para la siguiente. Iba a decir que, por ejemplo, me llama mucho la atención las iglesias en Amara, en el País Vasco. Una parte de su visión dice: somos personas perfectamente imperfectas, ¿no? Y eso creo que refleja también la visión de las iglesias. Sí. Sí, es importante transmitir lo que uno es y no lo que uno no es, ¿no? Y muchas veces intentamos transmitir... Sí.
que tenemos que ser de esta manera, aunque no lo somos, pero tenemos que ser de esta manera, ¿no? Y eso ahí a la larga produce daño, porque realmente con el tiempo están viendo que no eres así, ¿no? Entonces hay que transmitir lo que uno es tranquilamente. Y ya está. Claro, cuando quieres cumplir las expectativas de los demás y no las de Dios, cuando viene la frustración, ¿no? Claro. Porque si el deseo es cumplir, en el buen sentido de la palabra, con lo que Dios quiere, es totalmente diferente que con lo que la gente quiere. Ya. Sí, sí, sí. Sí. Quizás, como decía al principio, cuál es tu superior, ¿no? Como te decía, cuál es tu superior, podríamos poner a superior como a Dios en primer lugar. Aunque hablábamos humanamente, pero ya llegados a este punto sí que podemos hablar ya un poco más espiritual, ¿no? Claro. En el sentido de decir, y sobre todo cuando has dicho, la oración es básica, lo primero para tener una buena relación con Dios, y cuando hablamos de relación hablamos de conversación. Oración es conversación con Dios, ¿no? Sí. Y quizás no somos de los que oímos las voces, pero sí que las circunstancias te van guiando, ¿no? Y entendemos que es Dios que te va... Sí, y también creo que tenemos que ser humildes reales, no falsos humildes, ¿no? Aparente humildad. Y ver y también reconocer que nuestro superior al final va a ser, si nos sometemos, cualquier persona que sea madura en Cristo. Considerad a los demás mayores que a vosotros, ¿no? Entonces, cualquier persona que sea madura en Cristo, en amor, tiene la autoridad para corregirme. Sí, sí. O para hacerme ver algo que no estoy viendo, ¿no? O si me he desviado, cualquier cosa. Un creyente maduro, sea de la denominación que sea, Sí, sí, ¿no? puede decirme, Pablo, Cuando hablamos de Se te ha ido la persona de creyente maduro, estamos hablando tanto de experiencia personal como también de conocimiento bíblico. Lo digo por los que están escuchando, que a veces hablamos y sabemos lo que queremos decir, però potser els que estan escoltant, els cafeteros que no si estén presentant l'església, hablar, bueno, que sepan. Cuando hablamos de madurez, sí. Cuando se habla de madurez, se habla de experiencia, ¿no? Pero también en nuestro ámbito eclesial se habla también de experiencia acompañada también de conocimiento. Entiendo yo. No sé si estarás de acuerdo. Bueno. es que hay personas que saben mucho de la Biblia, pero no tienen ninguna madurez espiritual. No, por eso digo que las dos cosas. No estoy haciendo una dicotomía de una cosa y otra. Es una experiencia. Claro, es que normalmente la persona madura conoce mucho de la palabra. Ya, vale. Sí. Pero la persona que conoce mucho de la palabra puede que no sea madura. Sí, no, eso sí, estoy de Pues acuerdo. la persona Yo estoy de madura conoce de la palabra de Sí, Dios, sí. vive la palabra de Dios, tiene intimidad con el Señor de la palabra, ama a las demás personas. Sí. Entonces, Y luego al final, pues no refugiarte en lo que te dice una sola persona, Claro. ¿no? O sea, tú tienes al Espíritu Santo, el mismo que tiene esa persona que te está viniendo a corregir o a liderar o tal, Sí. es el mismo que tienes tú, o sea, no es diferente, es el mismo. Y luego tener, pues eso, más de una persona que pueda confirmar eso que a lo mejor pues alguien te puede decir con mucho palique, ¿no? Te lo puede decir y te lo puedes creer, pero bueno, que también puedas ponerlo a... Que al final Claro. eso es iglesia, lo has dicho al principio, ¿no? Comunidad. No una sola persona, sino una comunitat. Bueno, ja estem arribant ja, no sé si haurem arribat a la nostra fita de transmetre lo que es l'església. bueno, si no, el año que No sé si viene, quieres añadir el año que viene, la tercera parte, por ¿no? esta fecha. No sé si quieres ampliar alguna cosa o añadir alguna cosa o tener la definición. No. Que amemos a las personas, que amemos a las personas como Cristo nos amó a nosotros. Eso creo que es la definición de iglesia, de discípulo, ¿no? Amar a los demás como Cristo nos ha amado, como nos ha amado Cristo. Se ha entregado su vida en la cruz, ¿no? Por nosotros. Entonces hasta ese punto hay que amar a las personas. Sí. Molt bé, doncs ja saben els nostres amics cafeteros i cafeteres que no tinguin por d'entrar a una església protestant evangèlica o com diguis, que segurament el que trobaran serà, o esperem que trobin
reflexa de Crist, no? Aquest amor que deia el Pablo. Muchas gracias, Pablo. Ha sido tremendo. Una vez más. Ha sido tremendo. Y también Raquel. Estar aquí. Y a todos vosotros. Buena semana y buen café.